Aproximadamente 500 niños y niñas muertos, más de 2700 casos de violencia física, más otros cientos de casos de abusos sexuales. Todo esto cada año. Uno pensaría que al hablar de estas cifras nos referimos a países en guerra, en revolución o en crisis permanente, pero no, hablamos de los hogares de menores en Chile, el país más rico de Sudamérica, porque en el Servicio Nacional de Menores de aquel país, popularmente conocido como Sename, se viven infiernos que nada tienen que envidiarle a cualquier novela de terror. Violaciones, asesinatos, múltiples maltratos y vulneración de todos los derechos fundamentales son parte del día a día de miles de niños que, ya habiendo sufrido maltratos en sus hogares de origen, pasan a una vida aún peor que el infierno que ya tenían. Lamentablemente, el Estado chileno no ha sido capaz de garantizar la protección de estos menores que están a su cargo, y día tras día siguen apareciendo escándalos que conmueven a toda la opinión pública del país e incluso del mundo. Sí, porque el Sename y su incapacidad ha sido noticia a nivel mundial. Lo peor es que ni la Concertación ni Chile Vamos en sus respectivos gobiernos han podido rehacer el centro para evitar que sigan sucediendo cosas así. Y bueno, no han podido entre comillas, puesto que han aparecido infinitos escándalos políticos en relación a estos hogares que muestran la falta de voluntad para querer asumir los errores y cambiarlos. Claro, nadie quiere hacerse cargo de algo que no funciona. Eso no es bueno para tus votantes, y menos aún si es que quizá hay intereses económicos entre los cuales estás metido atrás. Así que en este video repasaremos un poco la historia del Sename, veremos algunos de los casos más emblemáticos y terribles, además de repasar también las polémicas políticas para intentar dar una explicación de los terribles hechos que les suceden a estos niños, a los cuales todos los ciudadanos de Chile les hemos fallado. Sin mucho más que hablar, comenzamos. Pero primero, antes de seguir, me gustaría que te suscribieras a mi canal. En él encontrarás reseñas a series, películas, videojuegos y también, obvio, reseñas históricas. Aquí hay de todo, no tiene una línea particular. En Analyshit con el Barón Bombonstar hay espacio para todos los temas. Ahora sin más, le damos con el video. Guillermina tenía tan solo 16 años. Esa noche se había escapado del Sename y era traída de vuelta por un policía. Estaba bebida, con poca ropa como si se lo hubiesen sacado y con dinero en sus bolsillos, el cual era un enigma de dónde lo sacó. Fue arrastrada a la fuerza hacia el hogar de menores al cual se resistía a volver, gritando desesperada y lanzando objetos a los funcionarios del lugar. A pesar de que la adolescente mostraba muchas heridas y venía semidesnuda, no se le realizó ninguna prueba para descartar algún tipo de abuso o golpiza. Solo se constató una lesión en su rodilla. Cuando por fin lograron calmar a Guillermina y dejarla en su pieza, horrible fue la sorpresa de los funcionarios cuando la encontraron colgada de sus propios cordones. No era la primera vez que Guillermina intentaba suicidarse, y esa vez logró con su cometido de acabar con su vida. Esto es lo que más nos llamó la atención a nosotros, cómo las historias, las vidas y las biografías de los niños que pasan por Sename, que sobreviven o que mueren, son borradas. Es como que nada les importara y no quedaron en el registro ni en el recuerdo de nadie. La terrible historia de Guillermina es la historia de miles de jóvenes, niños y niñas que viven en los centros del Sename, a cargo del Estado de Chile. Como es de esperarse, la historia nunca se pudo saber completa ni se pudieron hacer pagar a los responsables, puesto que la querella puesta por el Estado no prosperó y el caso se archivó. Y si tú revisas a Guillermina en el historial del Sename, en su ficha te saldrá que ella egresó. Sí, tal cual. Para el Estado de Chile, no importa si el niño o niña resultó ser un trabajador, una persona de bien, volvió con su familia, se transformó en un delincuente o incluso terminó muerto. Lo importante es que salga del centro. Al parecer vivo o sin vida, da lo mismo. Así de fuerte y chocante es la realidad, y así de claro es este ejemplo del tratamiento que se le da a estos niños en riesgo social, que al ser llevados a los hogares deberían tener toda la protección y el amor que no pudieron tener en su familia por distintas razones. Pero la realidad dicta mucho de esto, y lo peor es que ni siquiera hay claridad de la cifra de niños y niñas muertos y vulneradas. Es una institución que responde a una realidad del siglo XIX, tratando de ser eficaz en el siglo XXI. El Estado de Chile dijo en un informe del 2015 que desde el 2005 hasta la fecha habían fallecido 295 niños y niñas, cifra que ya es impactante, pero cuando el diputado René Zafirio realizó una denuncia por una cifra que le pareció impactante, descubrió que ni siquiera el Estado tenía la claridad de esta información, puesto que, como dijimos, las muertes eran consideradas como egresos por parte del centro. La UNICEF denunció en el 2015 que la situación podría ser mucho más grave y hablaba de
más de 2000 niños muertos al año, además de evidenciar las falencias del centro. La excuidadora de Lisette dice que nunca fueron capacitadas para aplicar las contenciones. No, jamás. Yo entré en el 2012, pero a mí nunca me hicieron un curso o algo para las contenciones. Habían hogares donde los cuidadores no habían recibido ningún tipo de capacitación ni estudio, ni siquiera en RCP o en cuidados diferenciales, por lo que las denuncias por maltrato, abuso de toda índole, además de sobremedicación, eran contadas por miles al año. Imagínense, en Chile existen aproximadamente 8000 niños y niñas en centros del Sename, y si existen 2000 denuncias anuales, significa que un cuarto de los infantes que pasan por los centros son abusados, y eso que solo hablamos de los casos descubiertos y que son denunciados, no quiero ni imaginar la verdadera cifra. Y te cuento que el número de denuncias en el 2021 subió a 4500. La cosa no solo no mejora, sino que empeora brutalmente. Lo peor es que el caso de Guillermina no es un caso aislado. Hemos tenido muchísimos casos que han conmovido a toda la opinión pública del país. Emblemático es el de la joven Lisette Villa, quien falleció en 2015 dentro de un centro producto de un paro cardiorrespiratorio. La directora del hogar, Mónica Monge, había salido a dar declaraciones afirmando que la niña murió de un paro cardíaco, entre comillas, originado por los problemas de su vida y lo mucho que extrañaba a sus padres que hace mucho tiempo no iban a verla. Hoy, en el 2021, año en el que recién se ejecutó el juicio para establecer culpables, sabemos que la realidad es mucho más estremecedora. Lisette, de solo 11 años, murió debido a una asfixia provocada por uno de los funcionarios del centro. La tenía boca abajo en el piso, aplastada por sus más de 90 kilos y con sus manos atadas. La niña pidió desesperadamente que por favor la soltaran, que no podía respirar y que quería orinar, pero los funcionarios, incluido el que la tenía premiada y legítimamente, solo se morfaron, dijeron que ella estaba llorando, que era una bebé llorona, y se siguieron morfando hasta que el infante dejó de moverse y finalmente falleció. Estremecedor. Conocido también es el caso Nido, donde el hogar del mismo nombre, ubicado en Hualpén, octava región, fue centro de toda la atención nacional al estallar denuncias sobre una red de prostitución infantil. Se le acusaba a la exdirectora del centro, Evelyn Ollate, de planificar encuentros sexuales entre adultos y niños a su cuidado, previa entrega de dinero. Además, se descubrieron multitud de denuncias también por apremios ilegítimos, sobre medicación e incluso adopción irregular de menores. Esto último, sumado a lo de ser una red de prostitución infantil, no quiero imaginar el resultado que tuvo. Y recientemente este año hemos tenido un caso que ya parece de película de terror. Bueno, en verdad todos, pero este creo que sobrepasa un límite de lo imaginable. En marzo se viralizó un video donde unos jóvenes en un centro del Sename ubicado en Providencia gritan al unísono pidiendo ayuda, que por favor los rescaten de su sufrimiento. Sí, tal cual, el colmo de lo tolerable por la empatía y la bondad humana. Y así hay miles de casos, cabros, esto es terrible. No es la idea irnos a lo morboso para ir detallando más abusos, solo es para que tengamos una idea de la gravedad de la situación. No es que sean casos aislados, no es que a un par de jóvenes se les haya pegado o asesinado, lo que sería igualmente de grave en todo caso, hago el hincapié, sino que parece que es la norma, lo común. ¿Cuál es la contradicción grave en esto? Estamos hablando de derechos fundamentales, entonces cuando los derechos fundamentales y su cumplimiento quedan entregados a la voluntad y a la gestión de los privados, creo yo que estamos mal. Lo peor es que los políticos, porque querámoslo o no, la voluntad de cambiar o no el Sename es un hecho eminentemente político, vienen diciendo desde hace 2 décadas, literal, que lo van a cambiar. Ya en el 94, Oriana Sarsi, representante de UNICEF, daba cuenta de las grandes falencias del organismo creado en el 80 y daba también lineamientos de cómo solucionarlo antes de que estallara una grave crisis. Pero la reacción vino recién en el 2000, donde el presidente Lagos dio luz verde a lo que anunciaban como la gran reforma del Sename, creando, abro comillas, el sistema de protección integral a la infancia, pero que nunca se logró concretar en su gobierno. Así tenemos que saltarnos al 2006, ya más de 10 años después, donde Bachelet anunció la creación de un consejo asesor presidencial para la reforma de políticas de la infancia, haciendo alusión a la gran reforma anunciada por Lagos 6 años atrás. ¿Y qué pasó? Nada, po. La comisión se formó, pero la reforma nunca llegó, incluso cuando al año siguiente oposición y gobierno firmaron un acuerdo legislativo en materia de seguridad pública.
Pública, que en uno de sus puntos señaló: el gobierno, a más tardar el mes de julio de 2008, enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que introduzca cambios de fondo al Servicio Nacional de Menores. Obviamente, y como en junio no pasó nada, tuvimos que llegar al 2010, 4 años después, donde Piñera en la cuenta pública anunció que se reformaría el Sename para dar paso a otro sistema. Spoiler, no pasó nada. Y así pasó también en la cuenta pública del 2011, 2012 y 2013, donde Piñera pronunció, sin mentirles, la misma frase sobre la creación del otro centro que reemplaza el Sename. En las elecciones del 2013 lo mismo, todos los candidatos prometieron y prometieron hacer cambios y ninguno cumplió. Lo mismo de siempre. Creo que ya no es necesario que siga tirando ejemplos de cómo se han pateado los cambios, ¿cierto? Porque además no es solo que no hayan cumplido sus promesas, sino que también intentan ocultar las cosas horribles de lo que pasa ahí. En el 2014 se conoció que la entonces ministra Javiera Blanco pidió al director del Sename en ese momento ocultar las cifras de niños muertos o al menos maquillarla. Así de densa y complicada la situación, cabros. Y todo siguió igual hasta hoy, pleno 2021, donde el tema del reemplazo del Sename, adivinen, también fue motivo de preguntas en los debates presidenciales y obviamente todos los candidatos juraron cambiarlo. Pero puta, ya sabemos cómo termina la cuestión, pues póngase las pilas, cabros. Y lamentablemente, la razón de por qué los políticos no les interesa cambiar el sistema tiene dos aristas muy marcadas y muy complicadas. Primero, existe mucho juego de poder y gente poderosa está metida en los sistemas, porque sí, Chile es tan neoliberal que hasta los hogares de menores son privatizados e incluso se permite lucrar con estas fundaciones. Un reportaje de la radio Bio Bio señala que el caso Nido, ya años después de su destape, está totalmente congelado en tribunales y que no avanza debido a que hay gente poderosa detrás. Y por otro lado, los niños no votan, así de simple. María Estela Ortiz, ex directora del Sename, lo explica muy bien. Este no es un tema solo del servicio, dice, sino del conjunto del poder de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el legislativo y el poder judicial, además de la sociedad en su conjunto, nos han querido hacer cargo de los niños, debido a que estos no marchan, no votan, no exigen, o sea, no existen para los políticos. La cruel realidad es esta: ¿cuánto tendremos que esperar para que nuestros niños y niñas vivan una vida digna? Para que el Estado no se siga manchando las manos con sangre inocente, una sangre que solo quería disfrutar su adolescencia y jugar con los demás infantes, porque la situación va mucho más allá del Sename, po. Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de Latinoamérica, además no posee ninguna cama crítica para hospitalización psiquiátrica en niños y niñas, ninguna. Así de fuerte es el asunto. El Sename, en vez de transformarse en un centro donde los niños puedan recibir el amor que no tuvieron en sus casas, mientras el Estado ayuda a la familia a poder ser una más funcional, se transforma en el pasaje directo a la delincuencia, la locura, el abuso e incluso el suicidio. Y todo auspiciado por los gobiernos y los políticos de Chile, y con nuestro silencio encubridor. Así nomás la cosa, pues empecemos a decir la situación con sus letras. Esperemos que con el paso de los años, esta situación cambie y las comisiones que los gobiernos inútilmente crean puedan servir para otorgarle una calidad de vida por lo menos digna a todos estos niños y niñas que no tienen la culpa de haber nacido en este mundo y en este país tan enfermo. Esperemos que así sea, po. Y hasta aquí el video de hoy. Todos sabemos que este es un tema delicado, pero siento que es necesario recordarlo para reflexionar y que no se nos olvide que en este mismo momento hay miles de niños y niñas siendo violentados por una institución estatal. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte, que más de la mitad de la gente que ve mis videos no está suscrita y eso me ayuda un montón, ya que estoy cerca de llegar a los 1000 para empezar a ganar money. Esto fue Analyshit con el Barón Bombonstar, y el Barón Bombonstar, que soy yo, te recuerda que vayas a mi TikTok, donde tengo más de 17.000 suscriptores, y también a mi Instagram, donde no me ha ido tan bien, pero ahí podemos tener un contacto más cercano y me puedes dar ideas de futuros videos. Ya, ahora sí, no los molesto más, que estén bien, cabros, nos vemos en el siguiente.